Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron luego del aprendizaje de ayer? ¿Han aplicado algo? ¿Han entendido? ¿Todo va bien hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Por qué ha aumentado tanto el porcentaje que cobran las billeteras para enviar Bitcoin? Realmente no te sabría decir, ya que eso depende de cada billetera y sus razones deben tenerla los CEOs de cada billetera y los fundadores de cada billetera. Hoy vamos a continuar con la clase de ayer. Ayer nos quedamos pendientes con resistencias y soportes. Y vamos a arrancar con ello. Quiero empezar dándole conceptos básicos que voy a ir mencionando en cada explicación para que cuando se los diga no queden en el aire y sepan de qué les estoy hablando. Voy a empezar por decirles lo que es un oscilador. Un oscilador es algo que retorna, algo que sube y baja, algo que cumple un ciclo, algo que oscila entre un punto A y un punto B. Un indicador es una variación matemática del precio combinado con volumen o otros aspectos relacionados con el trading. Son cálculos, son, como el nombre lo dice, indicadores que se basan en cálculos hechos detrás de esa rayita que es la que se marca. Hay cálculos en base al volumen, cálculos en base a las órdenes, cálculos en base al precio. Todo lo referente al trading tiene que ver con un indicador dependiendo de cuál sea. El averaje es una palabra en inglés, significa promedio. Convergencia y divergencia es algo que deben saber qué significa. La divergencia es cuando hay contradicciones en algo, cuando dos cosas toman direcciones opuestas. Por ejemplo, en el trading, la divergencia es cuando hay cierta contradicción en el precio y en cualquier indicador que estemos usando. Por otro lado, la convergencia es todo lo contrario, es cuando coinciden el precio del mercado y el indicador, cuando ambos se llevan bien, cuando ambos puntos van hacia el mismo lugar, cuando los dos están simplemente igual. A ver, algún otro concepto que deban saber, no creo por ahora. De todos modos, si escuchan que digo una palabra que no entiendan, me preguntan y yo les aclararé la duda. Vamos a empezar con resistencias y soportes. Pero no empezar de una manera técnica, empezaré dándole ciertos consejos que los hará tradear mejor un poco más adelante cuando estén aplicando todo lo que les estoy enseñando. El primer consejo que les voy a dar es no pensar en las resistencias y en los soportes como un número. No pensar como ellos como un precio, como algo exacto, porque no es así y es el error de muchas personas. Las resistencias y los soportes no son números, no es que acá está una resistencia en este número y esta es la resistencia y cuando vuelva a llegar ese número, esa es la resistencia y si llega a pasar un punto por encima de ese número que está acá, ya rompió la resistencia. No, la resistencia es una zona, el soporte es otra zona. Por ejemplo, para ver en esta imagen, acá se dan cuenta que el soporte más importante de toda la imagen está justo debajo de la mecha de la vela verde que está acá, mientras que acá está atravesando, no creo que se vea bien, pero acá el soporte está atravesando la mecha de la vela roja que está acá al final. ¿Qué quiere decir esto? Que el soporte no se basa en el último punto de la mecha, el soporte no se basa en el número que indica aquí abajo, porque mientras acá el soporte es este número, acá la mecha es más larga que ese número. Llega un poquito más abajo, pero está en la misma zona. Lo que significa que el soporte es la zona de acá abajo, la zona de acá abajo, la zona de acá abajo, la zona de acá abajo. Acá está otro ejemplo claro. Mientras que acá atraviesa las mechas de las velas, atraviesa el soporte marcado en la imagen, acá rebotan en la línea, acá no
traspasan esa línea, no la rompen, pero aún así, esto forma parte de este soporte, aunque acá el precio haya bajado un poco más de acá, está en la misma zona, por lo tanto, es el mismo soporte. ¿Sí me explico? Ok. Esto de las resistencias y los soportes realmente es muy sencillo, así que voy a ser breve con esto porque no hay mucho que explicar acá. Realmente es algo que a simple vista se puede entender, pero sí les explicaré lo más básico para que entiendan cómo. Un truco que yo uso y que les aconsejo a partir de ahora, cuando vayan a marcar sus resistencias y sus soportes en las gráficas, no utilicen este tipo de gráfica, no utilicen las gráficas de velas, como esta que está acá. ¿Por qué? Porque como les estaba explicando, acá el soporte fue roto por una mecha, acá fue roto por otra mecha, acá el soporte también fue roto por una mecha, acá la resistencia fue rota por una mecha larga. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya les voy a mostrar por qué. Vamos a ponerla un poco más lejos para que se vea mejor. Ok. ¿Qué ocurre cuando usamos gráficas de línea en vez de gráfica de velas para marcar nuestras resistencias y nuestro soporte? Súper sencillo. La gráfica de línea nos marcan en su desarrollo, en su desenvolvimiento, nos marcan los precios de cierre de cada orden, de cada movimiento, cada minuto, dependiendo del periodo en el que lo tengan. Entonces, estas líneas no nos van a mostrar las típicas mechas que solo es basura visual, es solo ruido visual que simplemente nos molesta al momento de marcar la resistencia, de marcar los soportes, ya que podemos confundirnos por ver un lado, una vela un poco más larga con una mecha más larga y marcamos el soporte más abajo, mientras que acá el soporte está más arriba, entonces no sabemos si es más arriba, si es más abajo. Para quitarnos ese dolor de cabeza, y es algo que me hubiese gustado saber al principio de todo, es que podemos usar las velas, las gráficas de línea para quitarnos ese ruido visual, para solamente tener los precios, los precios de cierre de cada orden. Acá, como verán, mientras que acá el soporte, la resistencia está justo debajo de la línea, acá la resistencia fue quebrada, pero aún así sigue formando parte de la resistencia. ¿Por qué? Porque, como les repito, las resistencias no son números, no son sitios exactos, las resistencias son zonas donde un precio osciló, donde un precio subió y se devolvió. Igual que los soportes. Los soportes son zonas, acá el soporte es este, aunque no llegó a la línea, mientras que acá el soporte es este y traspasó la línea, pero aún así los dos están en la misma zona. Sí quedó claro ya resistencias y soporte. A ver, Romel, que no entendiste para repetirte. El soporte o las zonas. Te voy a dar un resumen rápido para que más o menos entiendas. Los soportes de las zonas deben estar paralelas. Ok, voy a volver a repetir el resumen. Los soportes y las resistencias no son números, no son líneas exactas donde un precio rebota, un número exacto donde un precio llega y vuelve a rebotar desde ahí, sea para abajo si es una resistencia o sea para arriba si es un soporte. Estas resistencias y soportes son más que números, son zonas. Por ejemplo, en esta imagen puedes ver acá que este soporte, esta zona de soporte de acá, el precio rebasó la línea marcada mientras que acá rebotó de él, pero aún así los dos forman parte del mismo soporte. Y mientras que acá el precio superó la línea y acá rebotó de él, pero aún así los dos forman parte de la misma resistencia. ¿Qué significa esto? Que las resistencias y los soportes no son ningún número, ningún punto exacto, sino una zona. Otra cosa que dije es que es preferible para marcar resistencias y soportes usar líneas en vez de gráfica de vela, ya que las líneas te muestran el precio en el que cerró la orden, el precio en el que cerró ese momento de trading del precio de la moneda, sea cual sea.
Me queda claro que es una resistencia de soporte, me parece que una zona de soporte y resistencia del pasado es sencillo de ver, me pregunto cómo saber una resistencia o soporte futura. Interesante pregunta. ¿Cómo saber una zona de soporte y resistencia futura? Bueno, en esta gráfica no hay un ejemplo claro para mostrarles, pero te puedo explicar, Ana. Un soporte, como ya todos saben, es una zona donde el precio baja y rebota hacia arriba, mientras que una resistencia es una zona donde el precio sube y rebota hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que mientras un soporte o una resistencia tenga más toques sin ser rotos, o una zona de soporte o una zona de resistencia tenga más visitas sin ser atravesada, mientras más toques tenga, más visitas tenga, más probable es que se repita en la siguiente subida, en la siguiente bajada, de ser un soporte o una resistencia. Ya de ahí tú decides si ves que la zona fue rota, sabes que ya el último soporte el último soporte que estabas viendo y esperando, por ejemplo, en este caso, acá esto está en la zona de soporte, acá esto está en la zona de soporte, acá esto está en la zona de soporte, acá está en la zona de soporte, no atravesó desde aquí, ni aquí, ni aquí, ya tiene tres visitas y ninguna atravesó, como decirte, esta zona verde de acá. Eh, Sí, realmente todas las zonas de rebote de precios son resistencias y soportes, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay resistencias y soportes menores y resistencias y soportes mayores. Y ahí vuelvo a hacer énfasis en lo que te dije. Mientras una zona de resistencia o de soporte tenga más toques, más importante se hace y más inquebrantable es. ¿Qué pasa? Que acá esta zona de soporte tiene 3 toques, ya se hizo fuerte, ya tomó fuerza, es un poquito más difícil que se rompa. Acá ya subió y tenemos nueva zona de resistencia, nueva zona de soporte, lo que significa que nuestra primera resistencia pasó a ser nuestro primer soporte, ya que al ser 3 veces tocada, se hizo más fuerte y ya dejó de ser nuestro soporte para darle lugar a la que era nuestra resistencia y convertirla en nuestro nuevo soporte. Como ves, acá subió, marcó nueva resistencia, bajó, llegó hasta nuestro soporte, que en este momento era nuestra resistencia y acá ya se convirtió en nuestro soporte. Volvió intentó subir, bajó, rebotó nuestro soporte mínimo, volvió a subir, marcó nueva resistencia, lo que indica que nuestra resistencia pasada pasa a ser acá, lo que pasa es que no está marcado nuestro soporte, pero al solo tener 2 toques, que sería, no, al solo tener un toque, que sería este acá, se hace un soporte nulo, se hace un soporte no de regresión, es simplemente un ajuste del precio que se sobrevaloró acá arriba, bajó para ajustarse, pero el mercado sigue interesado en la moneda y vuelve a subir de precio. Luego ya aquí se ve que pierden el desinterés, rompe el primer soporte que había marcado acá, llega al segundo, que es este, pero este por tener acá 1, 2 toques y al haber sido ya una resistencia, es un soporte fuerte, y como ves, rebota, sube. Luego acá es donde te explico y donde te digo que me preguntaste cómo saber una resistencia o soporte futura. Bueno, ya al tú ver que aquí rebotó, aquí rebotó, aquí rebotó, aquí rebotó, es muy probable que acá rebote y ya este podría ser un nuevo soporte, acá podrías tener un soporte fijo y el precio acá probablemente pueda subir para acá y ya acá tú ves si rebota de la resistencia, si la rompe ya sabes que puede ser esta otra vez, o acá si tu soporte que ya tiene mucha fuerza, mucho poder, al haber tocado varias veces es roto, como en este caso rompió, ya obviamente sabes que ya eso no es un soporte, pasó a ser otra vez resistencia. Si rompe el segundo soporte, que al principio era tu soporte original, ya este deja de ser tu resistencia y vuelve a ser un precio alto y acá este se convierte en resistencia, ya que rompió tu primer soporte. Y una regla muy básica y muy simple y muy fácil es que cuando una resistencia, un soporte tan fuerte como este es roto, porque realmente este soporte es muy fuerte por tantos rebotes que tiene. Cuando este tipo de soportes con tanta fuerza es roto,
el mercado tiende a desplomarse. Puedes darte cuenta que acá bajó, rompió el soporte, bajó, rompió el otro y siguió bajando. Acá intentó corregir precio, pero siguió bajando y marcó nuevo soporte acá al final. Luego empezó a subir otra vez. Y el que era nuestro principal soporte del principio, ahora es nuestra resistencia más alta. Bueno, ya listo, quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Qué indicio nos da una resistencia de soporte? ¿Qué es lo que predice? Tal vez es básico, pero soy nuevo en este mundo. Los soportes y las resistencias no te dan indicio más que el tú saber dónde puede ser un posible punto de rebote del precio, dónde puede ser un posible punto de regreso, donde puedes también tener ese punto donde sabes que, por ejemplo, es algo que yo aplico mucho, busco el soporte más importante de una gráfica en 3 días, 4 días, y le pongo una alerta en ese soporte, en ese último precio más importante que tuvo, el último soporte más importante. ¿Cómo sé yo cuál es el más importante? Porque, como te dije hace rato, es donde tiene más poder, el soporte que más fuerza ha agarrado con tantos rebotes ahí. Agarro ese soporte y le pongo una alerta para que cuando pasen 3, 4, 5 días y el mercado vuelva a llegar a ese soporte, ya teniendo un historial de que el mercado luego de 5 o 6 días llega a ese soporte tan importante y vuelve a rebotar hacia arriba, coloco una alerta y para cuando el precio llegue a ese soporte o cerca de ese soporte, le hago seguimiento a la moneda, veo si rompe, si no rompe, compro y holdeo por 2, 3 días y normalmente lo que va a hacer es lo que pasa, por ejemplo, acá, supongamos que este es el soporte que yo marqué, que 3 días más atrás está una gráfica parecida a esta y está este soporte también. Yo puse una alerta por acá, acá el precio fue subiendo, 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 acá marcó su máximo histórico, bajó, 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 llegó al punto donde yo puse la alerta, el punto donde está el soporte que yo noté que es el más importante, pues, porque es el que tiene más líneas, más toques, más fuerza, más visita a esa zona. Y compré aquí porque realmente al tener tanta fuerza me da más seguridad de que es menos irrompible. Y simplemente al ver que llega a ese punto, no lo rompe, sino que vuelve a empezar a subir, automáticamente compro y espero, le hago seguimiento a la moneda, a ver cómo se va desarrollando con el pasar de los minutos, las horas o a veces los días cuando hago un poquito de holding. Ahora sí, ya creo haber terminado con soportes y resistencia. ¿Alguna duda? Voy a continuar. Ok. Ya vimos resistencias y soportes. Le di los consejos básicos para que no tengan problemas cuando le diga ciertas palabras. Vamos a empezar con indicadores. La parte más importante del trading porque son los cositos que nos harán ganar mucho dinero cuando aprendamos a usarlos y a combinarlos. Les repito, todo esto se usa en conjunto, todos los indicadores y todo tienen sus pros y sus contras. La idea es saber cuáles son los que nos pueden ayudar y con los pros de uno, filtrar los contras de otros. Los errores que nos den un indicador, podemos filtrarlos con los pros de otro indicador. Y los errores de ese otro indicador, podemos filtrarlos con los pros del primero. Entonces esto ya vendría siendo como un juego donde tienes que encontrar la combinación perfecta para ganarte el $1.000.000. Vamos a empezar en los indicadores, vamos a empezar con el más básico y el más, diría yo, más usado y más importante de todos, que son las medias móviles. Ya me salió el aviso de que quedan 10 minutos, así que voy a tratar de explicarles rápido la introducción a las GEMA y las SMA, las medias móviles, y ya ahorita en la segunda sesión les profundizo y de verdad espero que acá sí me vayan a prestar atención, ya que esta parte del curso para mí es muy importante y muy relevante, porque acá es donde van a empezar a aprender cómo realmente tomar predicciones, cómo realmente saber cuáles son los momentos exactos para entrar y salir. Y les daré varios consejos que yo aplico y que realmente me han ayudado mucho en mi day trading.
Ok, voy a explicar, a darles la breve introducción en estos minuticos que quedan de esta sesión y ya saben, en la otra venimos con todo, la otra es un poco más importante que esta porque acá nos estamos adentrando en los indicadores y bueno, para no perder tiempo, acá voy. Las medias móviles son medias, son averajes, promedio, son líneas que miden el promedio del precio durante cierto determinado periodo de velas. Cuando ustedes van a poner una media, les sale un numerito al lado. Ese número no es más que la cantidad de velas que ustedes quieren que calcule esa media. Esto no es más que, por ejemplo, si yo pongo acá está 30, esto es SMA, significa Simple Moving Average, que en español significa media, media móvil de simple, y esta acá significa Exponential Moving Average, que significa media móvil exponencial. La diferencia entre las dos se las doy acá ahorita en la segunda sesión. Voy a continuar con la explicación. Ok, estas medias miden el promedio del precio de las velas en el periodo que ustedes las pongan. Acá pueden ver una media móvil exponencial de 30 periodos y una media simplex, media móvil simple, que es la amarilla, de 30 periodos también. La diferencia entre estas dos medias, creo que si me da chance de explicarles acá la diferencia, es que la simple es más tranquila, más calmada. Ella va con el precio del mercado exacto. Ella no exagera nada, ella simplemente marca sus movimientos mientras que el mercado se va moviendo. Mientras que la exponencial, de su nombre lo dice, exponencial de exponente, sube, exagera un poco más el precio del mercado para darnos más rapidez a la hora de agarrar una señal, para entrar más a tiempo, para entrar, por ejemplo, acá en vez de entrar acá. Como pueden ver acá, la línea amarilla se comporta de una manera similar a la línea anaranjada, con una pequeña diferencia, que los movimientos de la línea anaranjada, que es la exponencial, son un poco más bruscos, mientras que la línea amarilla en esta bajada se mantiene casi que paralela. Acá que hay cierto movimiento en el mercado, la línea amarilla baja por acá sin hacer tanta bulla, sin hacer tanto ruido, ella simplemente hace una curva acá y sigue bajando, mientras que esta toma la curva, empieza a subir, que es casi similar a esto que está acá, y después que vuelve a bajar y continúa su desarrollo. Acá sí se dan cuenta, en esta bajada del final, en este bajón y luego la subida, mientras que la exponencial, que es la que exagera un poco más el precio, que es la que se mueve más pila, más rápido, está más alta de acuerdo con esta subida, mientras que la normal, la simple, que se mueve con más tranquilidad, está por acá por debajo, está más tranquila, más serena, simplemente desarrollándose con el precio del mercado. Otro punto importante que deben saber sobre las medias móviles es que mientras más corto sea su periodo, más sensibles van a ser al movimiento del mercado. Ya que, como les dije hace menos de 5 minutos, las medias móviles miden el promedio de las velas en el periodo que ustedes les pongan. Entonces, una media móvil, en este caso las dos son de 30, están tomando el periodo de todas estas velas. Realmente no sé cuántas acá, cuántas serían para llegar a 30, pero supongo que algo como de acá, más o menos acá, hay 30 velas. Entonces, esta línea amarilla y esta línea naranja está tomando el precio de las velas desde acá hasta acá y está dividiendo entre el número de velas, dividiéndolo entre 30 y sacando su averaje, sacando su promedio, su precio promedio, y de esa manera es que esta línea predice el siguiente movimiento de la siguiente vela. Entonces, mientras más largo sea el periodo, mientras más largo le pongan este numerito a cada media móvil que utilicen, más difícil va a ser que se mueva de acuerdo al mercado, de acuerdo a lo que está sucediendo realmente. Si ustedes ponen una media móvil de un solo periodo, esta simplemente va a tomar el precio de la vela pasada
y se va a mover de acuerdo al mercado. Realmente haría el recorrido que estoy haciendo yo con el mouse, bajaría por acá, subiría aquí, bajaría, subiría, bajaría y recorrería todo el desarrollo de la gráfica, ya que es una sola vela de diferencia y no está sacando ningún promedio. ¿Significa que esas líneas dieron tendencia a la baja en la próxima vela? Estas líneas marcan tendencias cuando se cruzan, pero hay varias combinaciones. Por ejemplo, hay personas que usan dos SMA y una EMA, hay otras que usan dos EMA y una SMA. Yo personalmente prefiero siempre las exponenciales para entrar al mercado más rápido y las simples las utilizo para filtrar los errores que me den las exponenciales, ya que las exponenciales al ser velas de movimiento rápido, velas de tendencia, ellas tienden a dar muchas señales y la mayoría, o sea, no la mayoría, pero sí varias veces esas señales pueden ser falsas. Ahorita yo les tengo un ejemplo con imagen muy bueno en la segunda sesión, ya que esta está terminando, sobre cómo agarrar las señales de las exponenciales y filtrar las señales falsas con una media móvil simple y solo tomar las señales buenas de las exponenciales para tener una buena entrada y una buena salida y no perder. Significa que esas líneas dieron tendencia baja en la próxima, o sea, como 50-50. No, en este momento estas líneas en esta gráfica no están indicando nada, ya que ellas simplemente son un ejemplo de cómo se desarrollan con respecto al mercado al ser de 30 y cuál es la diferencia de su desarrollo y su movimiento al ser una exponencial, que es la naranjada, y al ser una simple, que es la amarilla. Si te das cuenta acá, el mercado subió y empezó a bajar y aún las dos velas, al ser de tanto periodo, siguen subiendo. O sea, ya aquí no tenemos ningún dato, aquí lo único que sabemos es que el mercado subió, pero no sabemos que esta bajada que ves acá no se ve reflejada en ningún momento en la vela, en ninguna de las dos medias. Entonces, acá tomé esto simplemente como un ejemplo de sus diferencias y cómo se desarrollan con respecto a su periodo de tiempo y sus velas. Ya terminé la introducción y queda un minuto de la sesión. El que quiera aprovechar para hacer una pregunta puede hacerlo. Al terminar la sesión, empiezo la segunda en 5 minutos.